Mario, ¿tú coincides con Iván en que el problema es esta ausencia de pacto fiscal o avanzarías un poco más a un tema que habíamos trabajado arduamente en aquellas jornadas de concertación, que era el de la capacidad de recaudación de los gobiernos locales, ¿no? Es decir, esa ausencia de esa capacidad de recaudación parece ser uno de los puntos que más debilita a, a los gobiernos locales. ¿Cuál es tu evaluación del estado actual de las autonomías, de la descentralización en general? Eh, bueno, yo la verdad no coincido con Iván de ninguna manera, ¿no? Es decir, para quienes hemos estado, como se dice, con el barro hasta el cogote, o sea, hemos bajado a los municipios, hemos trabajado con ellos, municipios de todo tamaño, mediano, chico, grande. Sabemos perfectamente que el tema de la pereza fiscal es un tema que tiene distintas connotaciones en cada uno de los niveles de municipio, ¿no? En los municipios pequeños, la capacidad de pago de los contribuyentes es mínima y por lo tanto ahí no hay posibilidades definitivamente de generar ningún tipo de recursos. Las contribuciones por mejora se han intentado hace años y no han resultado. Es decir, la gente no hace esto. Por otro lado, en municipios intermedios, el gran problema es fundamentalmente el hecho de que la gente no está dispuesta a contribuir con impuestos que básicamente debieran ser sobre impuestos de inmuebles rurales, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que alguna vez en San Borja, por ejemplo, intentamos cobrar los impuestos a los hacendados y nos sacaron a balazos, claro. Y quienes hemos estado involucrados en los procesos sabemos perfectamente lo que significa esto, ¿no? Y esto es porque obviamente los circuitos económicos son muy variables y por lo tanto un año puede ser muy bueno y otro año muy malo en el sector agropecuario y por lo tanto eso va a determinar, digamos, de que ellos sean reacios a tener una obligación continua y permanente y fija, ¿no? Por otro lado, en municipios grandes, el gran problema es la elusión, más que la evasión, la elusión fiscal. Por darte un caso nada más, La Paz. La Paz actualmente, ¿no es cierto?, tiene apenas un 60% del total de inmuebles que son contribuyentes. Hay un 40% de inmuebles, todas las laderas, y aquí está Pepe Blanes, con quien se ha trabajado varios proyectos, ¿no es cierto?, desde el CEBEM, para tratar de incorporar a estas laderas, ¿no es cierto?, en el famoso programa de barrios, ¿cómo era? Barrios por Mejoras, que hizo Juan del Granado, ¿no es cierto?, para que se les ofrezca, oiga, le vamos a hacer su plaza, su acera, etcétera, pero legalice sus papeles y al legalizar sus papeles pague sus impuestos. Bueno, ha funcionado, ha sido una forma de incorporar nuevos contribuyentes, pero hemos logrado que 5, 7 y 8% de incorporación de personas que teniendo bienes inmuebles se incorporan, digamos, al sistema tributario municipal. Barrios por Mejora, en el caso de Cochabamba, ha sido casi que un fracaso, podríamos decir, ¿no? Hay barrios íntegros en la zona sur que definitivamente no pagan ningún impuesto, y ni qué decir en Oruro, Potosí, Sucre, donde definitivamente han sido proyectos donde el BID, hay una evaluación del BID, yo la he hecho esa evaluación, donde queda demostrado de que no ha funcionado. Entonces, el problema es, como vuelvo a reiterar, más que evasión, elusión fiscal. Y eso tiene que ver y está correlacionado con el sistema económico nacional. Es decir, en Bolivia, el gran problema es que tenemos 80% de la población económicamente activa en el sector informal, de ese 80%, el 82% está en el sector comercio. El último dato del Banco Mundial dice que ya estamos en 90% de población en el sector informal. Entonces, si están informales en el mercado de trabajo, obviamente esa informalidad se traslada también al mercado de tierras urbanas y ni qué decir de tierras rurales. Entonces, definitivamente ahí las bases tributarias
se quedan socavadas. Y por el otro lado, ¿no es cierto? Yo considero de que no solo hay un problema fiscal, el problema es de diseño en la nueva Constitución. Yo no sé quién le metió la idea a Evo Morales de que las autonomías tenían que ser equipotentes, ese famoso artículo 410, ¿no es cierto? O 409 de la Constitución, que establece que vale lo mismo la autonomía departamental que la municipal, que la indígena, originaria y campesina. Entonces, obviamente, tú hace un rato, Roberto, hablabas, ¿quién concatena el nivel nacional con el nivel subnacional, en este caso con el nivel local? No hay nadie, porque en nuestra época todavía en la prefectura jugaba ese rol, era un articulador entre el nivel nacional y el departamental. Hoy en día ya no hay prefecturas y los gobiernos departamentales tienen el mismo rango, el mismo valor, si quieren ustedes, ¿no es cierto?, en términos constitucionales, que una autonomía municipal y que una autonomía indígena. Entonces, el resultado es que, como decías tú, la autonomía, los gobiernos departamentales están compitiendo con los gobiernos municipales y con los gobiernos indígenas. Nosotros hemos hecho, bueno, el CEBEM ha hecho un proyecto, una autonomía indígena concreta, que son los chipayas, y se han hecho varias cosas, que turismo comunitario, que una serie de, digamos, adecuaciones a los sistemas de cultivos y de transporte y todo esto. Y cuando obviamente retiras el apoyo de la cooperación internacional, se cae todo, porque no tienen una base, digamos, ni institucional, ni jurídica, ni política, ni fiscal financiera. Entonces, no es un factor. Ni el mejor pacto fiscal va a resolver esto. Esto tiene que irse a una revisión total del modelo autonómico que definitivamente, tal como está diseñado, es centralista. Y eso es el absurdo que tenemos hoy en día. Esta tu última reflexión me deja sumamente preocupado porque da la impresión de que no hay salida. Y creo que parcialmente tienes razón. El modelo que tenemos, el modelo distributivo, tanto a nivel de los departamentos como a nivel de los municipios, está basado pues en la idea de que el gobierno central controla las rentas nacionales y sobre todo controla las rentas de recursos naturales. Entonces, de alguna manera es un mecanismo que ustedes saben, lo he llamado la trampa del rentismo, que se reproduce sobre todo en el nivel central y se reproduce hacia los demás niveles. Cuando se habla de pacto fiscal en ese orden, lo que se está hablando es de un pacto redistributivo, nada más, cuando en cualquier parte del mundo el pacto fiscal implica la relación entre el que cobra y el que paga. ¿No es cierto? Es un pacto entre el gobierno y los que producen riqueza y los que generan actividad económica para ver hasta dónde pueden aguantar o no aguantar la contribución impositiva que les permita acceder y disfrutar de bienes públicos. Eso no ocurre en Bolivia. Hablamos de pacto fiscal como de un pacto de redistribución de las rentas, que por supuesto hace aguas, desaparece totalmente cuando esas rentas desaparecen, como está ocurriendo en este momento. Entonces ahora no tiene ya mucho sentido hablar de pacto fiscal, porque no hay que distribuir. Lo que hay que ver es la manera de generar ingresos públicos. Y en ese orden, creo nomás que está pendiente la discusión de cómo generar un mecanismo de responsabilidad del ciudadano con sus organismos públicos. Por supuesto, hay lugares, hay zonas en las que será muy difícil cobrar impuestos, porque la gente es extremadamente pobre, pero de todos modos, en la medida en que ellos sean capaces de contribuir al mantenimiento de sus organizaciones políticas, de sus organizaciones de generación públicas, de generación de servicios públicos, en esa misma medida se van a comprometer con ellas. Hay una rama que se llama la sociología fiscal que precisamente analiza cómo se generan relaciones virtuosas o viciosas cuando hay o no hay una relación de contribuyente, de taxpayer, como se dice en los Estados Unidos, ¿no? La gente que contribuye al mantenimiento de su Estado, pues es más exigente, es menos tolerante a la corrupción y al despilfarro y espera un comportamiento más responsable de sus autoridades. En la medida en que no hay eso, Mario lo apunta ahora, 80% informal no paga impuestos, obviamente tampoco le importa mucho
cómo se consiguen los recursos públicos y cómo se los gasta. Entonces, mientras el Estado despilfarre una parte de eso y le haga llegar un goteíto pequeño en la forma de alguna obrita pública, pues la gente se queda tranquila. Y es así como nos está yendo. Nos está yendo mal y estamos despilfarrando los pocos recursos que tenemos precisamente porque no hay esta relación de responsabilidad entre el sector público y el contribuyente, el sector privado o el ciudadano. Y me parece que ese problema, que es un problema nacional, lo hemos de alguna manera reproducido a nivel departamental y lo seguimos reproduciendo a nivel municipal, porque toda nuestra idea del gasto público, toda nuestra idea del sector público es el sector que gasta los recursos que generan mágicamente la Pachamama y las empresas transnacionales. Mientras eso no cambie, ¿no es cierto? No vamos a tener ni autonomías ni democracia que sean realmente saludables. Con este tema llegamos al punto final sobre la viabilidad o no, o la aparición o no de un modelo federal que ha aparecido en el país muchas veces. Se discutió justamente en la época de la independencia, se discutió inmediatamente después de la época de la independencia con líderes de gran talla como Andrés Ibáñez, Lucas Mendoza de la Tapia y otros, nos llevó a una guerra civil a fines del siglo XIX y ha vuelto a aparecer con cierta recurrencia como una demanda. La pregunta que vuelve a plantearse aquí es ese modelo que es de una descentralización extrema, si ustedes quieren, porque el federalismo importa o implica que cada región o cada departamento ha de tener su propia constitución, su propia Corte Suprema e incluso alguna diferenciación en sus códigos penales, comerciales, etcétera, no nos ha de conducir a una fragmentación total y a una desaparición total de la unidad nacional, mientras no exista un proyecto de unidad nacional que nos ayude a unificarnos. ¿Cuáles son las condiciones en las que podría plantearse ese modelo? ¿Es descartable, es debatible, es discutible? ¿Cómo la ven ustedes, Mario y Iván? Esta vez le toca otra vez el primer turno a Mario Galindo. Adelante, Mario. A ver, ¿quiénes están planteando federalismo en Bolivia? Son dos departamentos los que están planteando federalismo, básicamente, el Potosí y Santa Cruz. Potosí porque tiene la expectativa del litio, Santa Cruz porque siempre ha tenido gas, petróleo, recursos naturales sobre los cuales consideran que debe asentarse un modelo mediante el cual, digamos, se garantice recursos. Tú has hablado hace un momentito del el rentismo que hay en Bolivia y obviamente ese rentismo se basa en contar con recursos basados en los recursos naturales. Entonces, departamentos que tienen recursos naturales y que creen que con base en esos recursos naturales pueden tener un sustento económico, son los que están impulsando el tema federal. Y yo siempre he dicho de que Bolivia es un país que ha vivido 190 años en base a, ¿qué se llama?, de manera centralista y que es tiempo de dar oportunidad a que se pueda avanzar en una descentralización, pero en una descentralización verdadera. Lo que tenemos hoy en día es un remedio, ¿cierto? Es como cuando estás resfriado. Si yo te pongo, te doy la dosis correcta de antibióticos, probablemente te sanes. Pero si me excedo, digamos, en penicilinas, que te voy a matar. Entonces, en este caso, lo mismo. Si Bolivia necesita una dosis de descentralización, pero darle federalismo es matarla directamente. Es decir, vas a resolver el problema de 2 departamentos a costa de los otros 7. Esa sería la pregunta. La segunda es, evidentemente, el país necesita de los recursos de esos 2 departamentos para vivir como país, el conjunto del país. Entonces, por lo tanto, sería un absurdo, ¿no es cierto?, plantearse un modelo federal en donde exista ese sistema, digamos, mediante el cual los recursos naturales sean la base, digamos, o sea, el federalismo fiscal, ¿no es cierto?, sea la base para construir ese federalismo. Porque aquí el tema económico es el que está por detrás. Solo como ejercicio, yo recuerdo que en algún momento constituimos un grupo de trabajo donde estaba Javier Albó, estaba Paulino Guarachi y estaba yo, y nos reuníamos una vez cada 6 meses con las
12, 11 pretendidas autonomías indígenas. Y revisábamos sus proyectos de estatuto autonómico y me acuerdo muy bien el estatuto autonómico de Huacaya, porque eran los primeros que plantearon, ¿no es cierto?, el pueblo guaraní de Huacaya, de que los recursos naturales de esa autonomía pertenecían al pueblo guaraní. Entonces iban a consulta al Tribunal Constitucional y les rechazaban, y les rechazaban, y les rechazaban. Y nosotros les decíamos, te van a rechazar siempre, pero seguí insistiendo, porque obviamente ese es el núcleo del problema. Si tú quieres avanzar al federalismo, tienes que ceder en el hecho de que cada departamento es dueño de sus recursos naturales. No hay otra forma de hacer federalismo. Pero eso es posible en un país en donde algunos departamentos tienen esos recursos naturales y otros no los tienen. Yo diría que no, que es muy difícil, si no imposible. Entonces, por lo tanto, el federalismo en Bolivia tiene ese gran problema. El gran problema es que tú tienes una asimetría horizontal en la cantidad de recursos naturales que tienen cada uno de los departamentos. Y eso, lógicamente, va a llevar a que sea muy difícil construir un modelo federal, a no ser que establezcas sistemas de compensación o sistemas de trasvase de recursos de los departamentos que tienen recursos naturales a los que no tienen y de alguna manera, además de recursos nacionales, a los niveles departamentales que no tienen recursos naturales. Entonces, eso es un sistema un poco más complejo, existe, hay países que lo tienen y por lo tanto es posible trabajar. Canadá, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante, pero hay otros países, además de Canadá, que lo han trabajado, Nueva Zelanda, etcétera. Pero lógicamente tendríamos que entrar a un debate mucho más técnico ya y no vale la pena en un ámbito en donde básicamente estamos viendo si hay esa perspectiva. La perspectiva está Gracias. muy cerrada al respecto. Gracias. Haciendo de abogado del diablo, sin embargo, uno debería pensar que el federalismo es inviable en muchos países porque prácticamente no hay país en el mundo que tenga los recursos naturales homogéneamente distribuidos. Tu referencia creo que se basa sobre todo en la idea de que el modelo rentista es imposible de cambiar. Iván Sinot, escuchamos sobre el federalismo. ¿Cómo no? Bueno, la pregunta es si hay federalismo en el horizonte de reformas estatales. Yo considero que hay en el horizonte es descentralización, porque el federalismo lo interpreto más como un proceso histórico en el cual eh, han sido eh, sociedades con alto grado de independencia que han decidido hacer una federación, como es el caso de Estados Unidos y de Argentina. Luego se ha copiado el modelo federal en países como Brasil, como México, pero lo que es esencial son, como bien lo menciona Mario, son los recursos naturales, ¿no? ¿A quién pertenecen los recursos naturales? Entonces, creo que jamás en Bolivia se va a aceptar que los recursos naturales no pertenecen a toda la nación, a todo el país. Y más bien yo creo que la maldición de los recursos naturales, que nos ha vuelto rentistas, como bien explicas tú en tu libro, Robert. Entonces, lo que hay que hacer es más bien liberarse del rentismo y por eso mi propuesta actual es usar la renta de los recursos naturales para proponerlos y alcanzar educación del máximo nivel. Esa es la llave para progresar para el futuro. Entonces, cuando hablo de descentralización, yo vuelvo a insistir en que creo que la descentralización en Bolivia está a medio camino. No hay que rediseñarla, sino que falta algo esencial y reitero que es aplicar el principio de subsidiariedad. Me voy a permitir responder un poco a Mario. Dice que hay municipios que son tan pobres que no se podría exigir a los ciudadanos que paguen impuestos. Yo le reitero, primero, también conozco bastante bien las áreas rurales bolivianas, sobre todo en el occidente. Y a mí me consta que cuando hay algo que interesa a la comunidad,
todos aportan su trabajo. Y ese trabajo se puede valorar como una contribución. No solo el trabajo, sino los materiales, y también aportan dinero. Entonces, si esos aportes tú los valorizas en función del nivel de pobreza, pueden recibir hasta 10 bolivianos por boliviano que aportan si son muy pobres. Pero no hay nadie tan pobre que no se preocupe por mejorar las condiciones de vida colectivas, porque de eso depende su vida. Por ejemplo, me estoy acordando del caso de la Calaca en Zapaqui. Si no había el trabajo para hacer los reparos, o sea, los diques para que el río no se entre, se llevaba toda la hacienda, o sea, lo que después fue la comunidad. Entonces, había que trabajar sí o sí. Lo que hay que hacer es partir de esa institución endógena, que es que todos contribuyen a su comunidad para lograr una institucionalización que no sea copiar cosas ajenas, sino partir de lo que se hace en Bolivia y que creo que eso es perfectamente aplicable. Lo que se necesita son estímulos para que haya recaudaciones locales. Y para eso hay algo más que se necesita. La propiedad rural tiene que pagar impuestos. Ahora bien, por reforma agraria eso está prohibido, pero es que es algo que también está medio a hacer. Hay que perfeccionar el derecho de propiedad. El campesino no por ser campesino tiene que estar prohibido de vender o enajenar su propiedad. Hay que avanzar. En su época se justificaba, ahora no. Ahora, si la propiedad se puede vender y se puede hipotecar, también hay que pagar impuestos sobre ella. Yo reitero, en la medida en que la gente se dé cuenta que haciendo sus contribuciones se está beneficiando directamente, porque beneficiar a su comunidad es beneficiarse directamente, con mucho gusto va a aportar. Y lo mismo a nivel departamental. Tiene que haber un impuesto muy importante. Lo que yo estoy proponiendo es que haya un impuesto a los ingresos en el cual una parte sea departamental, cosa de que sea agradable pagar impuestos tu departamento porque te gusta cómo el departamento gasta los impuestos para beneficio de todos. Eso, como tú bien lo decías, cuando uno paga su aporte, vigila que se gaste bien, ¿sí? Y se alegra de que se gaste bien. Me acuerdo, y con eso termino, de un empresario sueco que una vez yo le pregunto, ¿y usted está pagando el 50% de sus impuestos a su estado? ¿Por qué no cambia de domicilio su empresa para pagar menos impuestos? Yo le proponía a Francia. Me dijo, porque me gusta cómo gasta mis impuestos el estado sueco. Bueno, eso es lo que hay que buscar. Cuando uno hace aportes y controla que se gasten bien esos aportes, entonces sí se puede invertir y lograr que la gente aporte porque tiene los incentivos suficientes, y eso es lo que falta en la descentralización en Bolivia. Gracias. Gracias.